¿Tiene Mateo capítulo 21, verso 18? Amén. Lo leemos de pie por respeto a la palabra. Dice la escritura, Mateo 21, 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Padre, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Te pedimos, Padre amado, que tu Espíritu Santo nos ayude a que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Hoy quiero compartir, ya he enseñado muchas veces sobre este pasaje y hemos hablado de la higuera, de el por qué la higuera Jesús se acercó. Hay otro pasaje en las escrituras que dice que Jesús tuvo hambre, se acercó a la higuera porque vio que estaba llena de hojas y se acerca buscando fruto. Y la misma Biblia es clara en ese pasaje donde dice: pero no era tiempo de frutos. Entonces, ¿cómo uno va a buscar un fruto en un árbol que no tiene el tiempo, que no es el tiempo? Si usted sabe que no hay, que ahora no es tiempo de mangos, no va usted a ir a buscar a un árbol de mango a que tenga mangos. Amén. ¿Por qué? Porque no es tiempo de mangos. Jesús sabía que al acercarse a la higuera no era tiempo de higos, y sin embargo fue a buscar fruto. Y esta enseñanza ya la di. Muchos especialistas coinciden en que Jesús se acercó a la higuera porque una forma en que funciona la naturaleza de la higuera es que cuando tiene muchas hojas da a entender que tiene fruto. Cuando la higuera no es en temporada de frutos, no tiene hojas o no abundancia de hojas. Y Jesús se acercó a la higuera porque la higuera tenía muchas hojas, aparentando tener fruto. Tenía hojas, pero no tenía fruto. Según los especialistas, coinciden en que una higuera a los 3 años ya debe de empezar a dar fruto. A los 3 años. Y comparábamos esto con la vida del cristiano. Si usted ya tiene 3 años de cristiano, por lo menos se espera que Jesús, cuando venga a nosotros, que haya fruto, que haya fruto en usted y en mí. Amén. 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 Se me fueron ya a celebrar el 31. Están aquí. Dios espera hallar fruto en nosotros, y por eso se acercó a la higuera. Y la higuera dice que cuando Jesús no encontró fruto, dice que la maldijo y no volvió a dar fruto. Pero no voy a hablar de la higuera. Voy a hablar de otra, de algo que aquí habla la escritura. En el verso 21, Jesús dice que les dijo, de cierto os dijo, le dijo a sus discípulos: si ustedes tienen fe y no dudan, no solo haréis esto de la higuera, sino que ¿qué? Lea conmigo ahí en su Biblia, sino que ¿qué? Le diréis a qué. Diga conmigo: a este monte. Ahora, la palabra Jesús les dijo: golpearás el monte. ¿Cuál fue la instrucción? No, ¿cuál fue la instrucción que Jesús le dijo a los discípulos? Le diréis. O sea, en otras palabras, Jesús no le está diciendo a los discípulos: traigan una máquina y comiencen a escarbar la montaña. Traigan gente que con pala quite la tierra de la montaña. ¿Cómo tenían que actuar los discípulos?
hablando, con fe, pero hablando. Le dijo, le diréis. Ustedes recuerdan cuando Dios le habló a Moisés y le dice Dios a Moisés, háblale a la peña que dé agua. ¿Qué hizo Moisés? La golpeó, no le habló. Por eso es importante que nosotros entendamos el mover de Dios, la palabra, la instrucción que Dios nos da, porque si no, entonces haremos todo lo contrario. Amén. A veces Dios dice, búscame de mañana, ¿y qué hacemos nosotros? Lo buscamos en la tarde. Está bien que ores en la tarde, pero si la instrucción fue, búscame esta temporada, búscame de mañana, ¿qué hay que hacer? Buscarlo de mañana. Si hay una instrucción que a veces Dios te da y te dice tiempo de sembrar, y tú dices, pero Señor, yo no tengo, ¿qué puedo dar? Y Dios te dice, siembra. ¿Pero qué puedo sembrar? No tengo recurso económico, pero tengo mi tiempo, tengo mi talento, tengo mi don. Entonces, cuando Dios da una instrucción, tenemos que prestar atención a la instrucción. Dios le dice a Moisés, háblale a la peña. ¿Y qué hace Moisés? Golpea la roca. Muchos teólogos coinciden en que esa actitud fue parte de la razón por la cual Moisés no entró a la tierra prometida. La Biblia dice que Moisés era un hombre cuyo temperamento era muy calmado, muy tranquilo, un intercesor, un hombre que no hacía mayor problema. Pero había un pueblo que lo desesperó. Yo no sé si usted ha leído esa escritura, pero llegó un momento en que Moisés se enojó tanto que dijo, quieren. Entonces agua, ahí está el agua. Paz, y golpea la roca. No le habló. En otra ocasión el pueblo pidió carne. Dijo, estamos cansados del maná. ¿Y qué dijo Dios a Moisés? Bueno, diles que ahora van a comer carne. Tanta carne que hasta que suena grotesco, pero está en la Biblia. Dijo, van a comer carne hasta que le salga por las narices. Usted se imagina, ¿alguna vez ha comido una comida que la comió tanto que ahora ya no la puede comer? Yo recuerdo a mi hermano, le encantaba la mayonesa, le fascinaba la mayonesa. Y un día, esto estoy hablando de cuando era más pequeñito, quizás tenía unos 6 años, 5 por ahí. Un día abrió el refrigerador de la casa de una de mis tías. Había pan y mayonesa. Se hizo sándwiches de pura mayonesa. Terminó comiéndose el bote de mayonesa. A partir de allí odiaba la mayonesa, por lo que ese día le provocó la mayonesa. No te lo voy a describir, pero te lo puedes imaginar. A partir de ese día no quería saber nada de mayonesa. Quizás hemos vivido una temporada donde a veces en casa solamente hay un tipo de sopa, o solamente frijoles, o solamente algo, y decimos, he comido tanto eso que ya ahora no puedo comerlo. Hermano, ¿no le gustan los frijoles? Claro que me gustan, pero los comí tanto que ahora ya no puedo. Y como dicen en inglés, no es que uno sea picky, lo que pasa es que a veces uno comió tanto una cosa que a veces no las puedes comer tan tranquilo como antes. Por eso Dios le dice al pueblo, van a comer, quieren carne, van a comer hasta que les brote por la nariz. Pero hay un ejemplo, bueno, no un ejemplo, una instrucción que Jesús le da aquí a los discípulos. Le dice, no solamente ustedes le haréis esto a la higuera, sino que si ustedes le dicen a este monte, quítate y hazte a un lado. En otras palabras, era una montaña. Y la Biblia habla de montes y habla de montañas. Y dice la escritura, en la Biblia los montes simbolizan, entre otras cosas, voy a entrar a esto y quiero que me sigas para hilar a lo que quiero compartir hoy. Los montes en las escrituras muchas veces representan o simbolizan un encuentro con Dios, un lugar de revelación, un lugar de eventos significativos, como el monte Sinaí, donde Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés, el monte Carmelo, donde el profeta Elías derrotó a los profetas de Baal, el monte Moria o Moriah, donde Abraham subió para sacrificar a su hijo, el monte Tabor, que fue donde Jesús se transfiguró, el monte de los olivos,
donde Jesús ascendió a los cielos. Hay diferentes tipos de montes en las escrituras. El Sinaí o el monte Oreb es donde Moisés recibió los mandamientos. De hecho hay un corito que yo no sé si usted lo ha escuchado. Allá en el monte Oreb. Alguien se lo sabe. Nadie más se lo sabe. Bueno, luego les doy clases de coritos antiguos. Pero esas letras, amén, basadas en versículos bíblicos. Pero en el monte Carmelo fue escenario de la confrontación de Elías con los profetas de Baal. El monte Moria, el monte Tabor, el monte de los Olivos. Pero hay otro monte muy poco conocido, el monte de Gerizim o Ebal, donde se proclamaron las bendiciones y maldiciones del pacto que Dios le dio a Moisés, el pacto mosaico de la tierra prometida. Ese monte donde se le dijo al pueblo: si tú sigues estas instrucciones, estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Ese es el monte Gerizim. Y luego está el monte Ararat. Usted recordará el diluvio en los tiempos de Noé. Se cree, según algunos geólogos que estudian todo lo que tiene que ver con los terrenos y todo esto, que en el monte Ararat es el lugar donde se cree que el arca de Noé quedó ahí estancada cuando las aguas bajaron. El arca de Noé, no de Moisés, ¿ok? Yo recuerdo mis primeras predicaciones, mezclaba yo a todos los personajes de la Biblia. A Moisés yo lo subía al arca, a Noé lo mandaba a abrir el mar. Digo, Señor bendito, ya cuando nada, hacía yo un revolú con los personajes de la Biblia. A veces se me olvida y los mezclo también. Pero el monte tiene un significado también de encuentro con Dios, un lugar sagrado. El monte representa la oración, donde la iglesia primitiva, los 120 habían subido, amén, al aposento alto para orar y esperar la promesa del Espíritu Santo. Representa encuentros con Dios, para orar, para adorar, la manifestación tangible del Espíritu de Dios. Los montes también en la Biblia representan escenarios de revelación. Fue ahí en el monte Sinaí o en el monte Moria donde Dios se revelaba y hablaba y hacía pactos en esta cumbre con sus siervos. Los símbolos también, un símbolo de los montes es que representan desafíos y victorias. Representan lugares altos. Y escuche, porque voy avanzando a lo que quiero llegar. El monte en muchas ocasiones representa lugares de prueba, lugares de batallas. Usted recordará aquel ejército que dijo: vamos a enfrentar al ejército de Dios en los valles, porque su Dios solamente es Dios de montes, no de valles. Y dice Dios que Dios le dio victoria tanto en los montes como en los valles. Pero los montes o las montañas representan también pruebas, momentos de necesidad en los que aprendemos a depender de Dios. Por eso Jesús le dice a los discípulos: si ustedes creen y oran, le haréis no solamente esto de la higuera, sino que le diréis a este monte: quítate de aquí. Y cuando Jesús habla en Mateo del monte, no está hablando del monte del encuentro, está hablando del monte de la prueba, de la dificultad, el monte donde aprendemos a depender de Dios. Así que hoy quiero traer esta enseñanza bajo el tema: háblale a tu montaña. Yo no sé qué montañas has enfrentado este año, pero Dios no te manda a palear la montaña, a entrar con un trascabo. Jesús le dijo a los discípulos: le diréis a este monte. Y si el monte también representa tiempos de prueba, tiempos de dificultad, tiempos donde puede haber estancamiento, entonces es necesario hablarle al monte. ¿Qué monte no te deja avanzar? ¿Sabe usted? El otro día cuando veníamos de la ciudad de Kansas City, veníamos ahí en el auto y yo le digo a mi esposa, le digo: mira, tremendas montañas. ¿Cuánto habrá costado abrir estas montañas, separarlas para atravesar una carretera por en medio? Usted ha ido a zonas montañosas donde hay carreteras entre montañas, donde es pura piedra. Y dicen: ¿cómo le habrán hecho
para hacer pasar una carretera por allí. Y se ve que es un solo monte, una montaña. Pero le tuvieron que hacer algo para poder abrirla y pasar la carretera. Hay carreteras donde de plano limpian la montaña y está un lado aquí y otro acá. Pero hay carreteras donde están por en medio de la montaña. Ha pasado estos túneles debajo, en medio de las montañas. Si no lo ha hecho, el día que lo haga, lo va a disfrutar. Ver esas montañas. Pero Jesús le dice a los discípulos: le diréis a ese monte: quítate de aquí y échate a la mar. Pero hay una clave que Dios nos da, que Jesús nos da en el verso 21. Dice: si tuvieres que, lea el 21, si tuvieres, y luego qué, y no dudares. Si tuvieres fe y no dudares. Y el verso 22 dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay montañas que no se van a quitar, primero porque has visto más grande la montaña que a tu Dios. ¿Qué montañas no te dejan avanzar? No te han dejado avanzar en el 2025. La indisciplina, el viernes hablamos de eso. El ser inconstantes. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. ¿Qué no te ha dejado avanzar? La impuntualidad. A todo llegas tarde. ¿Qué no te ha dejado avanzar? La falta de compromiso. ¿Qué no te ha dejado avanzar? Mire, yo he conocido hombres que se quieren casar pero no quieren compromiso. He conocido, digo, años atrás. Yo quiero tener mujer, pero que si no es de mi familia, que la mantenga su familia. No, todo representa un compromiso. Amén. Representa un compromiso. Y los montes sí representan encuentro con Dios, pero también representan dificultades, procesos donde Dios quiere tratar con nosotros. Pero si tú y yo no le hablamos esos montes, no le hablamos esas dificultades, va a ser un tema muy difícil. Por eso Jesús le dice: tened fe, tened fe. Primero hay que tener fe. Pastor, pero mi monte es muy grande. Ten fe y acciona. Hace tiempo yo les prediqué el tema: a Dios orando. Eso es un dicho, ¿va? Como dicen por ahí, no es bíblico pero edifica. Es que oramos y queremos que Dios haga todo. No, tú oras y mientras sigue avanzando, actúa, créele a la palabra. Señor, dame un trabajo. Sal y pon tu resumen, aplica, llama. Señor, yo ya te pedí el trabajo. Si es tu voluntad, tú me lo vas a dar. Yo sigo mirando televisión. No. Hay que actuar. Amén. Señor, me quiero casar. Dame mi esposo, dame mi esposa. Abre los ojos. Ora. Báñate, perfúmate. Ponte algo que se llama desodorante, por favor. Trabaja. Si eres varón, trabaja. A la mujer le gustan los varones trabajadores. Amén, mujeres. Aleluya. ¿Usted no va a querer mujer un varón para que usted lo mantenga? ¿O sí? No. Yo entiendo que hay temporadas, y siempre lo enseño, ¿va? Donde a veces los dos hay que trabajar. Pero usted va a querer un varón que sea proveedor. ¿Se me fueron? Bueno, pues si hay alguien que te está tirándolo, como dicen por ahí, y no es trabajador, mueve esa montaña, dile: quítate. No es por aquí la cosa. No es por aquí la cosa. Si hay montañas que no coinciden con lo que está en tu anhelo, con lo que Dios manda, dile: bueno, si ya estás casada, ora por ese marido. No quites esa montaña. Amén, quiero ser claro. Dice: pastor, ya que lo había dicho. No. ¿Estás casada? Aleluya. Ya se casó, ahí se aguanta. Ore, Señor, tócalo, Padre. Dale un espíritu trabajador. Pero esa es otra historia. Pero si hay montañas
que tú estás viendo que no coincide, no digas es que por mí las cosas van a cambiar. No. Tienes que abrir los ojos y decir, esto no es lo que el Señor ha hablado a mi corazón. Hay montañas que muchas veces se van a presentar enfrente porque necesitamos nosotros hablarle. ¿Qué te ha detenido? ¿Qué es lo que está deteniendo? Mira, la palabra es clara. Dice la escritura que la palabra dice que hay poder en la lengua. Hay poder. Amén. Cuando tú y yo hablamos a las circunstancias, decimos no. Yo sé que no tengo para pagar nada. Yo sé que no tengo para esto, pero yo tengo un Dios que me suple. Así que montaña de incredulidad te me quitas. Así que montaña de incertidumbre te me quitas. Porque yo tengo un Dios que provee. Yo tengo un Dios que nunca me ha dejado. Yo tengo un Dios que me sana. Yo tengo un Dios que está conmigo. Hay montañas a las que les tienes que hablar, pero actuar. Necesitamos actuar. La montaña representa cualquier problema. Entre otras cosas representa incertidumbres. Pero Jesús declaró, háblale a tu montaña. Le dijo a los discípulos, si tú le hablas y le dices, quítate y échate al mar, sucederá. Hay un testimonio de un pastor, de un escritor, que dice que estaba en medio de la oración, estaba orando, estaba clamando al Señor. Y mientras él oraba y clamaba a Dios, dice, estaba en su tiempo de oración. Dice que él sintió que Dios le habló y que le dijo, ¿qué estás haciendo? Y él respondió, Dios, estoy orando. Y dice que él escuchó la voz del Señor que le dijo, no, tú no estás orando. Tú lo que estás haciendo es, te estás quejando. Te estás quejando, Señor, provéeme, no tengo, Señor, dame, no tengo. Dice, no es el modelo de oración. El modelo de oración es le pedimos al Padre, Padre nuestro que estás, santificado sea el pan de nuestro de cada día, dándonos hoy. O sea, el modelo de oración es un modelo de fe. Señor, yo te oro, necesito pan para hoy. ¿Alguien necesita pan para hoy? Necesitamos. Y dice, le responde Dios, tú lo que estás haciendo es, te estás quejando. Por eso tenemos que reconocer lo que dice Mateo 6, que dice que el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos. Leyeron el versículo hace rato, ¿verdad? Aún Salomón, él con tantas ropas y tanta elegancia que él tuvo, él no se vistió tampoco como los lirios. A veces vas a vestir con ropa que a lo mejor no podrías pagar, pero a Dios le plació dártela. A veces vas a andar por la vida, vas a comer en lugares donde a lo mejor dices, y esto, pero Dios te va a poner allí. Va a haber bendiciones que muchas veces nosotros las miramos lejanas, pero cuando le seguimos a Él dice, yo sé de qué tienes necesidad. No te afanes. No te afanes. No te afanes. ¿Qué es la preocupación? La misma palabra lo enseña. Preocupación es antes. Pero muchas veces la preocupación no lo tomamos como ocuparnos antes, lo tomamos como una ansiedad, preocupación. Pero todo lo que lleva la preposición pre significa adelantarse a algo. O sea, si nosotros estamos preocupados, deberíamos estar ocupados antes de que sea el tiempo de estar ocupados. No sé si me explico. Palabra a la que se antepone la preposición pre. ¿Qué dicen, por ejemplo? Algo muy sencillo que va a ser claro de entender. Cuando dice algo, precaliéntalo. ¿Qué es? Calentarlo un poquito, ¿no? Antes de. ¿Están aquí? Entonces, preocupado, ¿qué debería de ser? Ocúpate antes de que estés ocupado. ¿A qué horas tienes que servir? A las 9. Preocúpate. Es decir, llega antes de las 9. Haz lo que tienes que hacer para que a las 9 ya estés ocupado. Pero eso no entendemos por preocupación. La preocupación la entendemos, no sé qué voy a comer, no sé qué voy a hacer, y estamos ahí, nos tronamos los dedos. No, es ocuparnos. La preocupación, como la entendemos, no resuelve nada. Es la ocupación, el poner manos a la obra, el decir, yo voy a tomar los pasos de disciplina, yo voy a ser diligente.
Una palabra que creo va a marcar también para nuestras vidas el 2026 es ser diligente. Las cosas no se van a lograr si no somos diligentes. Usted quiere un buen trabajo, sea diligente llegando temprano. Usted quiere construir su compañía, que su compañía crezca, sea diligente. Llegue antes de que lleguen los trabajadores. O cuando llegue, aunque usted llegue después de que llegaron los trabajadores, usted sabe que llega y se pone a trabajar. Está al pendiente, vigila, cuida, está al tanto. Y a veces le va a tocar irse antes, está bien, pero usted siempre está al pendiente. Es diligente. La diligencia, por eso Jesús les dijo, dice la palabra en Tesalonicenses que debemos ser constantes en la oración. Eso está en 1 Tesalonicenses. Vamos a la palabra, porque va a decir, ¿qué está hablando el pastor? 1 Tesalonicenses 5. Si lo tiene, deme un amén. A mí Tesalonicenses se me salió ahorita de la Biblia. Aquí está. Aleluya. 5:11 dice la palabra. Primera: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, presiden el Señor, etcétera, etcétera. Vamos al 14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ¿qué? Que alentéis a los ociosos. ¿Sabe qué es una persona ociosa? No vaya a decir mi marido. No, tranquilo. Una persona ociosa. Dice que los alentéis, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que nadie pague a otro mal por mal, antes seguid lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orar sin cesar, no sin cesar. Orar es decir, ser constantes en la oración. Dad gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice el 19: no apaguéis al Espíritu. ¿Sabes quién puede apagar al Espíritu? Tú mismo en tu vida. Es que me hicieron. No. Tú créele a la palabra. Dile: todas esas montañas que no me han dejado crecer, que no me han dejado avanzar, háblale a tus montañas, háblale a tus problemas. ¿Sabes? Dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Cuando veas una montaña, habla la palabra. No sé cómo, pero mi Dios me suplirá. No sé cómo, pero mi Dios me va a sanar. No sé cómo, pero yo sé que mi familiar que no quiere nada con Dios va a venir al conocimiento de Dios. Los que hoy te han criticado por creerle a Dios, el día de mañana te van a buscar. Mire, lo hemos visto tantas veces. Tantas veces lo hemos visto. Yo les he contado que mi papá de niño me profetizaba sin él saberlo. Siempre que yo llegaba ahí, tenía 10, 11 años, y estaba él con sus amigos, me decía: ya llegó el pastorcito, me decía. Y yo pues de repente me sentía pues como intimidado, porque en otras palabras lo decía como bullying, no en buena forma. Que iba yo a saber que ahora mire dónde estoy. A veces gente te va a decir: ay, sí, el aleluya. Dile: gloria a Dios. Cuando te dicen aleluya, ¿sabes qué significa aleluya? Significa gloria a Dios. Entonces cuando te dicen aleluya, sin darse cuenta están dando gloria a Dios. Mira, ahí viene el cristiano, ahí viene el evangélico, ahí viene el no sé qué. Sin darte cuenta están profetizando a veces sobre tu vida, aunque te quieran decir lo contrario. Dios es fiel a su palabra. Dice la escritura en Filipenses 4:19: mi Dios cumplirá todo lo que me haga falta conforme a su riqueza. Alguien puede decir eso. Este 2026, mi Dios me suplirá todo lo que me haga falta. Mi Dios me suplirá todo lo que me haga falta. Mi Dios me suplirá todo lo que me haga falta. Porque Él no depende de la alza de la bolsa. Aquí la palabra dice: conforme a sus ¿qué? Riquezas. Conforme a sus riquezas. Dígalo conmigo: mi Dios suplirá todo lo que me haga falta. ¿Conforme a qué? Conforme a sus riquezas. ¿Usted lo cree en su corazón, iglesia? ¿Usted lo cree en su corazón?
Diga: mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas. Aleluya. Dios no depende de la alza de la bolsa. Dios no depende de las circunstancias. Dios no depende de lo que tú y yo podemos tener o no. Dios no depende de tu cuenta bancaria. Ahora, hay que saber administrar y cuidar. Lo entendemos. Hay que saber cuidar y administrar. Lo entendemos. Alguien me dice un amén. Dios nos bendice, hay que cuidar. Dios nos bendice, hay que administrar. Pero ¿sabes qué? Lo que sucede es que muchas veces nosotros decimos: es que estoy orando que Dios me bendiga. Y Dios dice: yo ya te bendije. Dice la palabra que Dios da semilla al que ¿qué? Y pan. Lo que pasa es que a veces no entendemos que lo que Dios nos dio fue semilla y no pan. Y nos comemos la semilla. Cuando tú siembras una semilla, ¿qué produce? Fruto. ¿Y el fruto qué hace? Vamos, si tú tienes un maíz, una mazorca, un elote, como le llaman cuando no está seco, se seca y se convierte en mazorca, en un elote, para desgranar y sembrar la semilla. Solo tienes uno, pero tiene muchos maicitos. Si tú lo siembras, ¿qué pasa después? Va a tomar tiempo. Oiga, qué rico es comerse un elotito, ¿verdad? Hervido, así con mayonesita, quesito, chilito. Es que es lo mexicano, para todo le ponemos chile, limón. Está bien, qué rico es comérselo. Pero el que no se lo come dijo: no, yo lo voy a sembrar. Al rato, ¿qué va a tener? Una pequeña milpita. Y uno va a decir: ay, pero yo ya me lo disfruté. Y otro va a decir: sí, yo me tuve que aguantar, pero ahora yo tengo una milpita con la que no solamente como yo, sino que puede comer mi familia. Y si de esa milpita guardas una parte y la vuelves a sembrar, al ratito ya no tienes una milpita, tienes una milpa. Y al ratito ya no solamente alcanza para tu casa, sino que puedes bendecir a alguien más. Así son las bendiciones de Dios. Por eso Dios dice: yo doy pan al que come y doy semilla al que siembra. Cuando tú y yo aprendemos a sembrar, las semillas que son para sembrar, las sembramos, va a producir más fruto. Por eso la diligencia este 2026 es lo que nos va a llevar a las bendiciones de Dios. Gloria a Dios, creemos en la palabra profética, pero no necesitas que venga un profeta. No necesitas que venga un congreso de avivamiento. Por eso aquí en Tesalonicenses dice: no apagues al Espíritu. ¿Cómo no apagar al Espíritu? No menosprecies el tiempo de oración, de lectura de la palabra. Mantente. Sé diligente en tu oración, sé diligente en la lectura, sé diligente en el ayuno. Gloria a Dios, porque lo que voy a decir los va a emocionar mucho. Pero el 2021 vamos a comenzar con 21 días de ayuno y oración. No fue tanta emoción como yo esperaba. Perdón, 2026. Por eso no dijeron amén. Perdón. Como dijo el gringo: my fault. Sorry, my fault. Repito y hago rewind. El 2026 lo vamos a comenzar con 21 días de ayuno y oración. No se emocionaron tanto, pero yo sé que cuando tú y yo comenzamos un ayuno, cuando comenzamos el año en ayuno, en oración, en búsqueda, Dios se encarga de bendecirte el resto del año. Dios dice: tú comienzas buscándome, yo me voy a acercar a ti. Tú te me acercas a mí, yo me acerco a ti. Pero tienes que hablarle a esas montañas. Háblale a esas montañas. Yo te pido, haz este ejercicio en tu mente. Identifica esas montañas que no te han dejado crecer. Ya quedamos claro que la montaña no es el marido para que Dios te lo quite, ¿ok? No es para que Dios lo cambie. Si es una montaña el marido, los hijos, el trabajo, no es: Señor, quítame el trabajo, y al ratito digo: Señor, no tengo para comer. No. Dile: Señor, ayúdame a ser diligente en mi trabajo, o ayúdame a que mi jefe no sea tan así conmigo. Si identificas una montaña, ora y di: Señor, yo en tu nombre hablo que esas montañas no me van a detener para crecer, que esas montañas no me van a detener para avanzar, para creer a tu palabra. ¿Sabes? Muchas veces no nos damos cuenta o no meditamos en esta palabra, que Dios ya te dio autoridad. Jesús les dijo a los discípulos: os he dado autoridad. Ya les di autoridad para hollar serpientes. Ya les di autoridad para orar por los enfermos. Ya les di autoridad de echar fuera demonios. Ya les di autoridad. Tienes autoridad de parte de Dios.
pero necesitamos nosotros ser diligentes. Cuando estás enfermo, yo entiendo que hay momentos que uno se siente bastante mal, pero cuando tú identificas un ataque del enemigo, comienza a orar. No digas, ay, me duele, una aspirina. Sí, es buena la aspirina, pero di, no, yo en el nombre de Jesús. Y comienza a orar por ti. Amén. No hagas como aquel que les platiqué alguna vez, que dice que de repente venía, lo dijo en broma, no en serio, pero dice, no, es que venía un espíritu y me hacía, y yo me liberaba y me decía, fuera en el nombre de Jesús. Y después decía, no me voy, fuera en el nombre de que no me voy. Y según él se estaba liberando solo, pero lo hacía en broma. No digas cosas, ¿verdad? Que digas, ay, mi Dios suplirá, mi Dios me va a proveer. Y andas con los dedos quebrados, andas con el semblante angustiado. No, si tú estás confiando en un Dios que te provee, actúa, créele a la palabra y busca del Señor. Amén. Amén, iglesia. Es importante que como creyentes entendamos la palabra, hablemos la palabra correcta, hablemos lo que está en las escrituras, en la Biblia, ante determinadas circunstancias. También dice la palabra que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces, cuando viene un pensamiento y dice, ay, no tengo ganas, te sujeto en el nombre de Jesús. Yo me voy a la iglesia. Ay, hoy me quedo con las cobijitas dobladas. Mañana baja la temperatura según el ¿cómo se llama? El weather, pronóstico. Según baja la temperatura. Lo bueno que hoy está buen día, amén. Porque cuando está frío uno quiere quedarse en la camita con la cobija. Pero cuando es de adorar a Dios, usted no diga, ay, Dios sabe. No, Dios sabe que es día de buscar. Porque a veces la montaña es justificarnos. Pero Dios sabe. Dios sabe. No, Dios sabe que si no le seguimos, no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Dice la palabra, dice, por tanto no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes, dice el libro de Mateo 6, el Padre de ustedes que está en los cielos sabe de qué tienen necesidad. Sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Tú podrás decir, mi Dios sabe de qué tengo necesidad. Mi Dios sabe de qué tengo necesidad. Alguien puede levantar su mano y decir, mi Dios sabe de qué tengo necesidad. Yo sé que antes de que se lo pida, Él ya sabe de qué tengo necesidad. Pero tienes que hablarle a esa montaña. El poder de Dios se libera cuando tú hablas su palabra. ¿Qué hizo David cuando vio al gigante? Dice el gigante, tú vienes conmigo. ¿Qué acaso soy perro para que vengas conmigo contra mí con palos? Pero ¿qué dijo David? Tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti, Goliat, en el nombre de Jehová de los ejércitos. La palabra se activa cuando tú la hablas. Cuando dices, yo no sé cómo, pero tengo un Dios. Yo sé que mi Dios me va a proveer. Yo sé que y te quitas montaña de incredulidad. Te quitas montaña que no me deja crecer, que no me deja avanzar, que no me deja adentrarme en el camino de Dios. Nadie va a quitar la montaña por ti. Nadie va a quitar la montaña por ti. Jesús le dijo a los discípulos, le diréis a la montaña. ¿Quién le tiene que hablar a esa montaña? Diga yo. ¿Quién le tiene que hablar a esa montaña? Miguelito, yo. Mi. Usted le tiene que hablar a esa montaña. Hay montañas que quizás nosotros ni sabemos que es una montaña para ti. Solamente tú sabes cuáles son tus montañas. Y entonces tú le tienes que hablar a esa montaña y decir, no, ya basta. Nosotros hemos hablado de maldiciones generacionales. Hay maldiciones generacionales que se convierten en montañas en muchas personas. ¿Por qué? Porque si nuestros tatarabuelos siempre batallaron financieramente, nunca había, nunca tenían. Los abuelos pasó igual, los padres pasó igual y nosotros batallamos con lo mismo. Son montañas espirituales que están allí, que no nos dejan avanzar. Entonces el tatarabuelo siempre batalló en una área y viene el abuelo batallando en una, el papá en otra y nosotros en lo mismo. Hay montañas que se convierten en maldiciones generacionales. Tú necesitas identificar esas montañas y hablarles.
Dicen en mi pueblo un dicho que no hay que ponerse con Sansón a las patadas. Y lo explico por qué. Porque Sansón por tamaño es grande. Si tú te le acercas te va a agarrar y te vas de la cabeza y pum, allá te manda. David no se le acercó. David a la distancia le dice: tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo he agarrado la onda. ¿Entienden esa frase? Y dice: hey, ya agarra la onda, ¿no? Puedes decirle a alguien: ya agarra la onda. Decía Cantinflas, mi chato. Hay cosas, iglesia, que nosotros necesitamos entender que es la palabra de Dios. Por la palabra, dice la Biblia, que por su palabra los cielos fueron creados. La creación obedeció a Dios por la palabra. Y Él nos ha dado autoridad en nuestra palabra, para que cuando usted busca de Él, usted ora, usted le crea la palabra, y viene una dificultad y dice: no, esa es una montaña que el enemigo me ha puesto delante para que yo no avance, pero yo no sé si la voy a rodear, la voy a atravesar, pero de que esa montaña la atravieso, no me quedo frente a ella. Y usted comienza a hablar la palabra. Hay montañas que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestro temperamento. Hay montañas que tienen que ver con nuestras indecisiones. Identifique esas montañas. Hay montañas que tienen que ver con nuestra formación, cómo fuimos formados, que se convierten en montañas. Si toda la vida siempre llegamos tarde a algo, ¿sabe qué va a pasar? Eso es una montaña. ¿Y qué vamos a decir después? El tráfico, se me atravesó el tren en el freeway, aterrizó un avión frente a mi auto ahí en el freeway y no pude llegar. Yo entiendo, a todos nos puede pasar una vez en el tráfico. Puede pasar una, dos veces. Pero cuando es siempre llegar tarde a todo, ya no es el tráfico, ya es nuestro carácter. Cuando siempre damos una palabra y no la cumplimos, ya no es el me hicieron, no llegaron, no, es mi palabra. Hay montañas que tenemos que hablarlas y se tienen que quitar en el nombre de Jesús. Si le vas a hablar a las cosas, tiene que ser en la autoridad que Dios te ha dado, en la autoridad que libera. Vas a tener que empezar a creer en el poder de la palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Siempre que mi hermano salía, cuando andaba en esa etapa rebelde que se iba a tomar, mi mamá siempre le decía: vete, y allá donde vas, mira, va a pasar esto, esto y esto. Y venía mi hermano, se terminaba el baile, se terminaba la tomadera y venía: mamá, pasó lo que tú dijiste, yo creo que eres bruja, le dijo un día. Mamá, yo creo que tú eres bruja porque lo que me dijiste pasó. Le dice mi mamá: no, yo no soy bruja. Le dice: lo que pasa es que estoy declarando una palabra sobre ti, porque nosotros venimos al conocimiento del Señor a causa de una sanidad, de un milagro que Dios hizo en la vida de mi hermano. Y mi mamá, sabiendo esto, que habíamos venido al camino de Dios por la sanidad, ella dijo: no, el enemigo no se va a robar mis hijos, el enemigo no se va a tomar ventaja de esto. Y le decía: ve, pero allá donde vas, Dios va a tratar contigo. Ve, pero allá donde vas, va a pasar esto. Habla la palabra de Dios. No estoy diciendo maldigas, no puedes maldecir a nadie. La Biblia no nos deja, Dios no nos deja maldecir, pero puedes hablar palabra. No hagas esto y declara la palabra. Si tú buscas de Dios, Dios te va a bendecir. Dios tiene un plan contigo. No te olvides que Dios te llamó un día. No te olvides y recuerda las promesas de Dios. Hay gente a la que se le tiene que recordar las promesas de Dios, porque con el tiempo se nos olvidan. Y hay promesas que tenemos que recordar. Por eso es importante que en tu corazón los pensamientos, no me va a dar tiempo de explicar todo esto, pero hay lo que se conoce como pensamientos dominantes. Un pensamiento dominante es todo aquello que traemos todo el tiempo. Y hay veces que nosotros nos creemos el patito feo. Y en todo: no, es que yo no. No, es que yo no puedo. No, es que yo no. Y nos creemos el patito feo. No importa cómo te mires, Dios te mira de una manera. Dice: tú eres mi hijo, mi hija amada. Amén. Aleluya. Si usted le pregunta a las esposas, para las esposas su marido es el más guapo del mundo, ¿verdad? Porque nos miran con ojos de amor.
puede estar uno tuerto, todo torcido, todo así, pero para ella somos lo mejor. Dios nos mira con ojos de amor. Amén. No importa, decía una de mis tías, dice, no importa que uno ande con pata de palo, ande con como ande tuerto, mareado, no importa. Dios, Él es el que nos ama. Él te escogió. Lo que pasa es que nosotros a veces traemos pensamientos dominantes y esos pensamientos no nos permiten que los pensamientos de Dios vengan. Pero Dios dice, tú para mí eres real sacerdocio, nación santa. Yo te adquirí con mi sangre preciosa. Yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario para salvarte, para rescatarte, para liberarte, para hacerte avanzar. Sacúdete montañas del yo no puedo, de baja autoestima. Nunca voy a lograr nada, nunca voy a hacer nada. Tú di, no, yo tengo un Dios. Yo tengo un Dios que lo que no sé, yo voy a orar. Dice la palabra, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él se la va a dar en abundancia. Señor, yo no sé cómo se hace, yo no sé cómo esto, yo no sé cómo lo otro, pero tú sí puedes. Mi esposa ha testificado que cuando entró a una compañía a trabajar, le tocaba hacer todas las cosas que tienen que ver con la seguridad, seguros, y eran códigos y tantas cosas. Y un día se sintió frustrada porque son tantos códigos, tantas cosas que de veras puede volver loco a cualquiera. Pero un día dijo, Señor, ayúdame, dame la sabiduría. Y después compañeras que estaban allí, ¿verdad?, que de repente no querían ayudarle, después mi esposa se convirtió en supervisora de ellas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú dependes de Dios y tú dices, yo no puedo, pero yo tengo un Dios que sí sabe. Yo no sé cómo, pero yo tengo un Dios. Si creó los cielos, si le puso límite al mar, si Él creó las estrellas, Él separó la luz de las tinieblas, Él dijo y de la nada brotó todo lo que existe. ¿Cómo no me va a dar un poco de sabiduría? ¿Cómo no me va a dar entendimiento? ¿Cómo no me va a poder dar la capacidad de hacer algo? Pero hay montañas que necesitamos quitarnos de encima. Hay montañas que necesitamos sacudirnos. ¿Se acuerdan de Chopito? Cuando le hablé de Chopito, el burrito aquel que querían enterrar. Hicieron un hoyo, lo querían enterrar y le estaban tirando tierra. Y cada vez que le tiraban tierra encima, él se sacudía. Y le tiraban tierra y se sacudía. Yo no sé si en tu país representa esto, pero en México decimos que cuando alguien te tira tierra, es como que alguien habla mal de ti, como que quiere hacerte mala vida, todo eso. Y dice, no hombre, esta persona me tiró tierra. En otras palabras, te quieren sepultar. Entonces por eso está ese ejemplo de Chopito. Cuando te tiren tierra, tú sacúdete. Cuando te tiren tierra, tú sacúdete. Y yo tengo un Dios, que está conmigo. Quizás nadie da un peso por mí, pero Dios dio su sangre. El Señor dio su sangre. Dio hasta la última gota de su sangre por mí. Dios dio hasta la última gota de su sangre. Dice la palabra que Dios es bueno. Dios es bueno. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no tarda sus promesas, sino que es paciente. Él es paciente. En 2 de Corintios 4:4 el apóstol Pablo escribió, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Pablo me encanta que dice que para lo que muchos es locura, para nosotros es poder de Dios. Para mucha gente hoy gritar, adorar, levantar las manos es locura. Pero cuando usted dice, no, yo sé que tengo un Dios, yo sé que tengo un Dios bueno, al que le puedo adorar, al que le puedo levantar mis manos. Habla la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios. Y aquí yo te voy a pedir, iglesia, cuando yo estaba estudiando esto, digo, hay tantas cosas que están en la palabra, escritas de Dios, pero muchas veces no hablamos la palabra. Dios dice, el que esté falto de sabiduría, pídala. ¿Cómo se pide? Hablando. Amén. Dice, si está este monte de frente, háblale, quítate monte. Pero también Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros. Y después, ¿qué dijo? Pidan.
pidan al Padre que mande obreros a su mies. Así que este año tú tienes que decir: Señor, yo soy un obrero de tu mies. Y si ya eres obrero de la mies, di: Señor, yo te pido por más obreros para la mies, por más obreros para tu obra, por más obreros. Está escrito en la palabra, pero tenemos que hablarle a la montaña. Tenemos que hablarle a la montaña. ¿Qué montaña te ha detenido? ¿Qué montaña no te ha dejado crecer? ¿Sabes? Tenemos que empezar a reconocer que Dios ya nos ha dejado su palabra para ejercerla con autoridad y hacer frente al enemigo. La misma Biblia dice que aún las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero en cualquier momento difícil, a veces la iglesia tambalea. Señor, es un tiempo difícil. O no lo vivimos hace 2-3 meses cuando nos cayeron. Es difícil, hay temporadas difíciles. Pero usted sabe que a pesar de todo, usted tiene un Dios que es bueno, que le guarda, que le cuida, que le provee, que está con usted. Y cuando usted camina seguro, camina segura, dice: yo tengo un Dios que me cuida donde voy, que Él no va a permitir nada. Y si lo permite, Él tiene un plan. Porque Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido al Padre permiso para zarandearte como al trigo. Y yo hubiera esperado que Jesús dijera: pero el Padre no le dio permiso. Pero dice que Jesús le respondió: pero Pedro, yo he orado al Padre para que tu fe no te falte. Hay zarandeos que a veces Dios va a permitir, pero en la oración tiene que ser que la fe no me falte, que después de este proceso yo pueda resurgir, yo pueda levantarme más, con más fe, con más confianza. Hay un dicho que no es bíblico, pero edifica: lo que no te mata te fortalece. Si hubo una dificultad que no te mató, te va a fortalecer. Si hubo un proceso que no te robó la fe, tu fe se va a fortalecer. Si hubo una pérdida que no te mató la fe, te va a fortalecer la fe. Porque puedes decir: no, yo un día no tenía ni para comer, pero ese día me llegaron con una charola de carne. ¿Quién no ha vivido cuando alguien no tiene para comer? En nuestra temporada que pasamos como 5 meses que no sabíamos que íbamos a comer, mire, el refrigerador estaba lleno de comida ya hecha que nos daban. Nada más era para calentar. Y era para calentar. Y a veces nosotros no sabemos qué vamos a comer. Y íbamos a un lugar y nos decían: les tenemos, miren, esta viandita con comida, lleven. Y Dios conoce tu necesidad. Porque dice Mateo que Él sabe de qué tienes necesidad antes de que lo pidas. Él sabe de qué tienes necesidad antes de que lo pidas. Vamos, dilo: Él sabe de qué tengo necesidad antes de que yo se lo pida. Pero escucha, por eso debemos leer claro. Dice: antes de que lo pidas. No podemos decir: ay, Dios sabe. No, pídeselo. Porque dice: Él sabe tu necesidad antes de que ¿qué? Antes que le digas: tú sabes. No, antes de que le pidas. Señor, yo vengo aquí. Tú sabes cuál es mi necesidad, pero te la vengo a pedir. Por eso dice Mateo: antes de que le pidas. Estás en una compañía, necesitas que tu compañía crezca, pídeselo. Señor, ayúdame, dame más gente en la que pueda depositar confianza y haga crecer la compañía, haga crecer el negocio. Señor, tú sabes que en mi corazón hay el anhelo de servir, de sembrar, pero no tengo. Señor, dame para sembrar. Pídeselo. Vamos, ya identificaste tu montaña. Ahora tú, en el nombre de Jesús, le vas a decir: te vas a mover, porque yo no voy a estancarme. A partir de ahora no me voy a estancar. Yo voy a avanzar, yo voy a crecer. Vamos, ponte de pie. Dile: Señor, yo hablo conforme a tu palabra. Esa montaña de incredulidad, esa montaña que no me deja crecer, esa montaña de ser inconstante, que ahorita le echo muchas ganas y al ratito estoy más frío que un hielo. Señor, basta esa doblez de ánimo. Amén. Dile: Señor, yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Vamos, habla. Si tienes que ponerte la mano en la frente, póntela tú solo ahí. Póntela, di: yo oro por mí, Señor. Padre, quítame toda incredulidad. Padre, quítame toda doblez de ánimo, que ahorita estoy de buena y mañana no me calienta, pero ni el fogón. Dile: Señor, yo necesito de tu presencia. Yo necesito de ti.
Yo necesito de ti. Dile: Señor, quítame todo temperamento negativo. Quítame el carácter que no me deja crecer. Quítame la incertidumbre que no me deja crecer. Quítame la falta de fe. Quítame, Señor, todo aquello que no me deja. Yo creo a tu palabra. Vamos, Jesús le dijo a los discípulos: si ustedes creen y no dudan, si creen y no dudan, le diréis a esta montaña: quítate, quítate, quítate. Pero hace falta creer. Hace falta creer. Hace falta creer. Vamos, hace falta creer. Dije que hace falta creer. Hay un pueblo aquí que cree. Hay un pueblo aquí que cree, que diga: yo le creo a mi Dios. Vamos, toma la autoridad que Dios te ha dado. En la autoridad que Dios me ha dado, yo ordeno que todo aquello que me ha detenido sea quitado. Sea quitado. Quizás no quieres hablar en voz alta el nombre de esa montaña, pero ahí en tu mente dile: Señor, mi carácter, mi temperamento, mi falta de fe, no sé qué es. Mi falta de constancia, no sé qué es. Pero dile: Señor, yo hablo tu palabra. Yo le digo a esa montaña que se quite. Señor, a veces los temores me han inundado y me da miedo que mis hijos no crezcan en un lugar seguro. Me da miedo cuando se van a la escuela. Me entra la impaciencia. Señor, quítame todo eso. Vamos, vamos, dile: Señor, yo hablo tu palabra. Yo hablo tu palabra. Hay una estrategia del enemigo que sigue usando, que es la estrategia del engaño. Él te hace creer que no mereces. Él te hace creer que no eres nada. Pero Dios dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. El enemigo quiere llenar nuestra mente de falsedad, de temores. Pero yo hablo que toda montaña que ha impedido que crezcamos como ministerio es movida en el nombre de Jesús. Toda montaña que ha impedido que crezcamos de manera personal es movida en el nombre de Jesús. Toda montaña de incredulidad, de falta de una área, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te invito, ven al altar. Quiero terminar ministrando y orando. Cuando estaba preparando esto, yo he sentido en mi corazón: hay gente que tiene temores, muchos temores, muchas inquietudes, que hay noches que a veces está dando y maquinando en la mente. Tanto. Hay tantos miedos. Esa es una montaña. Falta de fe es otra montaña. Es ejemplos de montañas. Pero yo quiero que pases. Hoy vamos a orar por libertad. Vas a crecer, te vas a multiplicar. Yo quiero orar en este último domingo de este año por una unción de multiplicación. Una unción de multiplicación. Lo que te detuvo por tiempo, lo que no te dejó crecer, o lo que no ha permitido que tu potencial se destape como Dios quiere. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Yo sé que muchos aquí han cocinado en olla de presión. Y cuando cocinas en olla de presión, hay una válvula que hay que estarla moviendo. Se va moviendo para soltar presión. Porque si abres una tapa, la tapa de plano, eso puede explotar y salir volando. En lo espiritual, a veces el enemigo nos quiere estar ahí cocinando en olla de presión. Nos mete bajo presión. Nos mete bajo presión. Y nos suelta un poquito, nos quita un poquito de presión. Y sentimos que estamos bien. Pero Dios lo que quiere no es quitarnos un poquito de presión. Dios lo que quiere es desarrollar tu potencial. Dios quiere que tu potencial, que tu talento, que lo que Él te ha dado se multiplique. Se multiplique. Se multiplique. Unción de liberación en este día. Liberación de potenciales. Se va a liberar potencial, lo que Dios ya te ha puesto. Acuérdate cuando te hablé de las bocinas pasivas y activas. La bocina activa ya tiene un power integrado, pero tiene que estar conectado a la corriente. Si esa bocina no está conectada a la corriente, puede tener la línea de audio, pero no funciona.
Necesitamos estar conectados a la corriente, a la fuente de poder. Espíritu Santo, oro que se activen. Señor, aquí hay gente que ha estado en el anonimato por mucho tiempo, pero tiene potencial. Tiene un potencial que piensan ellos y ellas que no valen mucho, porque se comparan humanamente con otros. Pero lo que tú les has dado, se los has dado a ellos de una manera especial. Oro, Espíritu Santo, activación de potenciales. Oro, 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 oro. Vamos a adorar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, oro que se desaten potenciales de liderazgo, de intercesión. Habla la palabra, habla la palabra. Hay montañas que a veces han detenido a la familia, pero necesitas hablar a esas montañas. Necesitas hablar a esas montañas. Montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Hoy el Señor hace crecer. Hoy el Señor liberta. Hoy el Señor desata potenciales, creatividad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero pedir si los niños, los jóvenes se acercan. Quiero orar también por niños y jóvenes. Si me ayudan, ministros de casa, a traerlos, acérquenlos, acérquenlos. Ahorita ministramos, acérquenlos. Padre, más, más, más. Se desata, se desata, se desata. Más, 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 más. Espíritu Santo, Espíritu Santo, más de tu presencia. Lo que ha estancado por tiempo se desata, se desata, se desata. No más. Todo fuerte es tu nombre, todo fuerte es tu nombre aquí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos, bendecimos. Si me ayudan a ministrar, pastor. Bendecimos, Señor. Bendecimos, Padre amado. Bendecimos, Señor Jesús. Bendigo tus hijos e hijas. Unción, Señor, unción se desata. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Correrá injusto. Torre fuerte es el nombre, torre fuerte es el nombre aquí. Correrá injusto. Torre fuerte es el nombre, torre fuerte es el nombre aquí. Correrá injusto, y los que esperan no se cansarán. Nuevas fuerzas tú les das, y los que esperan no se cansarán. Espíritu Santo, Nuevas fuerzas, oro que se desaten talentos. Unción, Señor. Unción, unción, unción. Unción, Espíritu Santo. Más, 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 más. Espíritu Santo. Más, más. Más. Bendice a los niños, las niñas. Les bendecimos, Padre amado. Es tu nombre aquí. Correrá injusto. Padre, los bendecimos. Los bendecimos, Padre amado. Oro por fortaleza, Señor. Oro por fortaleza, Padre amado. Más, más de tu presencia. Más, más de tu presencia. Más, Espíritu Santo. Les bendigo. Se desatan unciones. Se desatan llamados. Un crecimiento explosivo en el nombre de Jesús. 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 Se cansarán. Nuevas fuerzas tú les das, y los que esperan no se
cansarán. Nuevas fuerzas tú les das. Torre fuerte es el nombre, torre fuerte es el nombre, a ti correrá el justo. Torre fuerte es el nombre, Bendiciones. Espíritu Santo, más, 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 Espíritu Santo, más de tu presencia. Espíritu Santo, bendecimos, mi Dios. Aleluya. Unción de liberación. Liberación, liberación, liberación. Padre, bendigo a tus hijos. Los bendigo, Padre amado. Los bendigo, Señor. Los que esperan no se cansarán. Nuevas fuerzas tú les das. Y los que esperan no se cansarán. Nuevas fuerzas tú les das. Padre, bendigo, Padre amado. Bendigo, Señor, cada niño, cada joven, Señor. Se desatan bendiciones. Se desatan bendiciones. Padre, veremos niños, veremos jóvenes adorarte, servirte. Oh, bendito eres, Dios. Bendito eres. En el nombre de Jesús, bendigo las vidas, bendigo las vidas. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada jovencita, Señor, a cada una de las jóvenes, mi Dios, en el nombre de Jesús. Tu presencia, Espíritu Santo. Más de ti, Señor. Más, Padre. En el nombre de Jesús, le bendigo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Más de Dios. Más de Dios. Espíritu Santo. Vamos. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Bendecimos, Señor, a tu pueblo. Los que están aquí, los que están a través de la internet. Vamos. Adora. Este año de multiplicación. Se van a desatar bendiciones. Se van a desatar bendiciones. Más. Vamos, dilo, aquí se mueve tu presencia. Vamos a terminar adorando. Líderes, servidores, gracias por su esfuerzo. Este 2025 han sacrificado tiempo de descanso. Han sacrificado mucho este 2025. Pero Dios honra a los que le honran. Vamos a terminar adorando. Vamos, levanta tus manos. Jehová. Sí, Señor. Elohim. El Shaddai. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Bendito eres.